ya, ahora sí. Bien, muy buenas tardes. Entonces, en la clase anterior habíamos discutido al final de la clase cuáles eran, por ejemplo, las fuerzas que sentía un hilo por el cual estaba fluyendo la corriente en presencia de un campo magnético. Una de las características que vimos allí era que ese hilo iba a experimentar una fuerza esencialmente proporcional a la corriente y en producto cruz con la orientación que tenía esa corriente desplazándose, si tomábamos un diferencial de desplazamiento sobre el hilo conductor, y ese producto lo hacíamos en producto cruz con la orientación o con la dirección en la que el campo magnético está orientado. Después hicimos un ejemplo, empezamos a discutir qué pasaba cuando teníamos una espira. Vamos a hacer rápidamente el resumen de cuál era la situación que teníamos cuando teníamos esa espira. Entonces lo que decíamos es, si nosotros acá tenemos esta espira que vamos a orientar, se ve borroso, muy borroso. No, yo lo veo bien. Ah, bueno, Eduardo lo está viendo bien. Listo, entonces puede ser tu conexión, Federico. De todas maneras, la grabación pues está quedando allí, la estoy grabando simultáneamente en el OBS y la estoy grabando en el Classroom. Entonces yo reviso el Classroom y si se ve muy borroso, monto la del OBS, listo. Bien, entonces les decía, vamos a considerar pues que tenemos entonces allí esa espira orientada en un plano, habíamos puesto esos ejes X, Y y Z, ¿sí? Y habíamos dicho que por aquí iba a circular una corriente. La corriente iba en esta orientación y volvía a salir por allí. Y que íbamos a tener un campo magnético orientado en esta dirección, en la dirección de menos J. Entonces, el análisis que habíamos hecho era que precisamente cuando la espira estaba en esta orientación, sobre estos tramos de acá, sobre este tramo que va alineado con el eje Y este también que va alineado con el eje Y, como sus vectores de desplazamiento eh, están paralelos a la dirección del campo, entonces esos dos no sienten ningún tipo de fuerza. Pero las dos espiras que son perpendiculares al campo, es decir, esta de aquí, esta de abajo, sentía una fuerza magnética que apuntaba en la dirección de menos K, y esta de acá sentía una fuerza magnética que apuntaba en la dirección de más K. Y esas dos son dos fuerzas que están desplazadas a una cierta distancia, la distancia que corresponde a esta dimensión de la espira, que habíamos llamado B. Y entonces dijimos, esto en total nos va a dar un torque, y la magnitud de ese torque está dada por la fuerza, la magnitud de la fuerza que está actuando allí, y la distancia en la que están actuando, o la distancia en la que tenemos ese par de fuerzas. ¿Listo? También habíamos dicho que entonces como efecto o por la presencia de esas fuerzas que están allí generándome ese torque, si yo considero que la espira puede rotar con respecto a este eje, un eje que es paralelo a X en este caso, entonces la espira va a empezar a moverse. Y al moverse, si yo estoy mirando de frente, que teníamos Y, Z y saliendo el eje X, esa espira la estaré viendo entonces en una posición como esta, donde lo que estoy viendo allí de frente es justamente el eje de rotación en esta posición, y las fuerzas ahora, esta fuerza va a estar apuntando en este sentido y esta en este sentido. Pero como se rotó, entonces dijimos, entonces lo que está sucediendo acá es que la línea de acción de fuerza de cada una de esas dos fuerzas que tengo sobre las espiras se está disminuyendo. Como efecto de esa rotación, dijimos ahora entonces que el torque que se iba a generar no iba a ser otro que, o la magnitud de ese torque para ese ángulo θ establecido, iba a ser entonces el producto de la fuerza, y dijimos que la fuerza era I por la longitud del hilo, en este caso B multiplicado por el seno, perdón, por el coseno, ¿sí? Y íbamos a considerar que entonces el torque
Bueno, me falta aquí la magnitud del campo magnético. Y entonces, ese torque a ese ángulo θ, que me está haciendo girar precisamente la espira en esta dirección, iba a irse reduciendo, iba a irse acortando cada vez que la espira iba rotando un ángulo mayor. Miren que bajo esa condición o bajo esa consideración va a llegar a una situación en la cual la espira va a estar completamente vertical. O sea, va a estar alineada con este eje Z o estar alineada completamente sobre el plano XZ. ¿Cómo me va a quedar la espira en esa condición? Me va a quedar una espira que está justamente orientada de esta forma. Miren que hasta el momento todavía no hemos dicho nada de la corriente, entonces tenemos que seguir asumiendo que la corriente está fluyendo en este sentido. Y el campo magnético no ha cambiado, es decir, el campo magnético sigue apuntando en esta dirección de menos J. Este sigue siendo mi campo magnético. ¿Cómo serían entonces las fuerzas que van a estar actuando en esa situación? Entonces miren que en este caso la dirección del hilo sigue siendo perpendicular al campo magnético, tanto aquí como acá. Y si hacemos el análisis de las fuerzas, nos vamos a dar cuenta que para esta parte inferior, la fuerza magnética va a apuntar en este sentido. Para la parte de arriba, la fuerza magnética va a apuntar en este sentido. Para la parte, habíamos dicho que teníamos por acá el eje de rotación, pasando aquí por el centro. Entonces, para este extremo, la fuerza magnética apunta hacia allá, pero no genera torque porque no está pasando justo por el eje de rotación. Y para estos dos, voy a tener fuerzas magnéticas que apuntan en la dirección opuesta, cuya sumatoria, o sea, esta fuerza sumada con esta, actuaría justamente en el eje de rotación. Y entonces se va a anular con esta. Entonces tampoco me genera torque. Pero allí estamos bajo la condición que si yo miro esto de frente, XZ, estoy viendo la espira justamente en esta posición. Y entonces allí pasa una cosa bien interesante, y es que las fuerzas verticales que me estaban haciendo rotar la espira, que me estaban generando un torque, observen que ahora van a estar compartiendo la misma línea de acción de fuerza. Y entonces, ¿qué pasa cuando dos fuerzas están compartiendo la misma línea de acción de fuerzas? Pero, exactamente. Entonces, en este caso, el torque generado, digamos, el torque cuando el ángulo θ es igual a pi medios, va a ser exactamente cero. Allí no vamos a tener ningún torque generado por esa espira. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Como estamos considerando que esto es una espira hecha de un material, ese material tiene masa y venía rotando, entonces eso va a tener una inercia de rotación, ¿cierto? O sea, no se va a detener súbitamente cuando llegue justamente a la posición vertical, sino que su inercia hará que siga rotando un poco más. Esa rotación, entonces miren lo que va a hacer. Vamos ahora a considerar esa condición. Si yo considero esa situación, entonces vamos a poder dibujar la espira como si estuviera orientada en este sentido. Vista de frente, yo sé que esa orientación allí es un poco más compleja de visualizar, X, Y, Z. Vista de frente, esa espira va a estar en esta orientación, con su eje de rotación por aquí, su eje de rotación venía por aquí. La corriente, esa parte es muy importante que miremos cómo viene la corriente. La corriente en este caso viene en esta dirección, viene en esta dirección, sube y vuelve y sale. Si lo estamos visualizando acá de frente, en esta espira, esa corriente lo que está haciendo es ir en esta dirección, entrar en este extremo y es como si estuviera saliendo en este extremo.
¿sí o no? Porque el ángulo teta ahora me lo está formando para un ángulo que es mayor de pi medios. ¿Sí está clara esa visualización que estamos haciendo de la espira? Pues ahí falta la que es como sentido contrario. O sea, sube, pero por el otro baja, ¿no? Ah, sí, para el otro lado baja, pero como estamos visualizándolo como desde por aquí, como estamos poniendo el ojito con el que estamos viendo, mirando hacia allá. Ah, listo. O sea, es el externo, es el de... Ah, ok, sí, sí. Exacto, estamos viendo este lado. Estos dos laditos de acá no los estamos alcanzando a ver. Pero sí estamos diciendo, esta parte de arriba, que va paralelo al eje X, esta parte de arriba, la corriente va entrando. Esta parte de abajo, también paralelo al eje X, la corriente es como si estuviera saliendo. Entonces, por eso estamos pensando saliendo, subiendo y entrando. Ah, listo. Sí, Juan. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros consideramos que el campo magnético pues, no ha cambiado, miremos qué pasa aquí con el producto IL cruz B. ¿Cierto? Recuerden que la fuerza magnética, habíamos dicho, considerando que esto es un tramo recto, es I por la longitud del tramo cruz B. Entonces, ¿de cuánto estaremos o en qué dirección estará apuntando esa fuerza? Entonces, si yo pongo mis dedos de la mano derecha apuntando en la dirección en la que se está desplazando la corriente, ¿sí? Vamos a ver si soy capaz de orientar esto un poco. A ver cómo hacemos. Ver, mano derecha. Ahí, otra vez se vuelve complejo. Mano derecha, ¿cómo la pongo? ¿Cómo la puedo ubicar? Porque es tan difícil. Vamos a dibujarlo un ladito. Mano derecha. A ver cómo dibujo la mano derecha. Aquí sí me está quedando más complicado. Esta es la mano derecha con las líneas de la mano, ¿sí o no? Orientada entonces en la dirección del hilo. Y cierro los dedos en la dirección del campo. Los dedos los cierro en la dirección del campo. Y observen entonces que la fuerza me va a quedar apuntando en la dirección del pulgar. O sea, esta es la dirección de la fuerza magnética en ese lado. Y para el lado de arriba, ¿sí? La corriente y su diferencial de desplazamiento que estaríamos tomando en este sentido irían en la dirección menos X, o en la dirección de menos Y, y la fuerza magnética apuntaría en esta dirección. Si lo hacemos vectorial, de pronto lo podemos visualizar más fácil. Nos podemos dar cuenta entonces que L, el vector L, aquí en este campo de arriba, o en este espira en la parte superior, este vector de L apunta en dirección de menos I. Este vector de campo magnético apunta en la dirección de menos J. Y entonces yo sé que I cruz J me da K. Y entonces directamente puedo decir I cruz J me da K. Pero estamos hablando de menos I y menos J. Entonces menos con menos se me cancela. Entonces me conserva el signo positivo. Y claramente esta fuerza que tenemos acá en la parte superior de la espira apuntará en la dirección de más K. Y por la misma razón podemos decir que este apuntará en la dirección de menos K. ¿Y eso qué es importante? Porque nos importará tanto. Porque si vamos a analizar, justamente esta espira de acá, esto lo habíamos llamado el tramo 2. Entonces en el tramo 2, miren que la fuerza en esta situación apuntaba en la dirección menos K. Cuando estábamos por aquí, sigue apuntando en la dirección de menos K. Y cuando
completa la trayectoria, sigue apuntando en la dirección de menos K. Entonces, en este caso, si yo estoy dibujando acá ahora las fuerzas, miren que esta fuerza sigue apuntando en la dirección más K y esta apuntará en la dirección de menos K. Y entonces, el torque se me va a invertir. La dirección, el sentido que tenía el torque, ahora hará que la espira trate de rotar en la otra dirección. Pero estábamos diciendo, pero es que la espira tenía una inercia. Entonces este torque que está apareciendo acá no lo hace girar inmediatamente en la dirección horaria, sino que lo que hace es frenar la espira hasta que llegue a la posición horizontal y luego volver a hacer que empiece a girar horario. Y así se quedaría oscilando hasta que hasta que termine completamente la oscilación, ¿cierto? Sería una oscilación que si tiene elementos que lo vayan disipando, pues va a ser amortiguada. La amplitud se va a ir disminuyendo. ¿Listo? ¿Está claro? Como no me dijeron si está claro, entonces vamos a visualizarlo aquí con esta animación. ¿Listo? Miren que en esta animación tenemos justamente un par de imanes que me están produciendo este campo magnético. Aquí lo estoy mostrando para mostrar que apunta de derecha a izquierda, pero lo voy a quitar para que se pueda visualizar bien la espira. ¿Listo? Pero ya vimos que apunta de derecha a izquierda. Y tenemos una batería que me está produciendo o me está generando una corriente. Observen que la batería está ubicada con su terminal positivo en este momento apuntando hacia abajo. Y me está generando entonces además que la corriente se mueva en la orientación en la que se ve en la simulación. Voy a ubicar la espira de tal manera que quede en la posición original en la que la habíamos considerado. ¿Listo? Entonces voy a ubicar la espira en esta posición y la voy a sostener allí un momento. Entonces allí nos damos cuenta que justamente en rojo están pintadas las fuerzas que me están produciendo el torque. Observen lo que ocurre cuando yo libero la espira. Entonces ese torque o esas dos fuerzas me van a producir un torque que va a ser un vectorcito en color cian que va a aparecer en la parte frontal de la espira. ¿Sí? Y vamos a decirle que arranque, pues. Esto que le pasó. Permítame vuelvo al inicio porque se frenó completamente. Vamos a poner el imán donde estaba, en esta orientación. Ya sé qué pasó. Listo. Esa es la condición inicial. Entonces voy a empezar aquí la velocidad de la simulación para que veamos el vector y la orientación. Ese es el vector de torque. Miren que allí la magnitud del vector torque y la rotación de ese torque justamente corresponde con lo que habíamos descrito de la mano derecha. Y ahora, pues. ¿Por qué no quiere arrancar? Ahora me está haciendo quedar mal esa cosa. Permítanme, yo reinicio esto. Ahora sí. Ahora sí, dejemos esto. Vamos a hacer esto un poquito más despacio. Está demasiado lento. Ese era el problema. Listo, y permítanme ubicar entonces los imanes de tal forma que lo podamos visualizar como lo teníamos. Acá tenemos esto, vamos a ubicar esta de esta manera.
Observen, ahora sí, ahora sí se está moviendo. Miren la magnitud del torque. Miren cómo se va reduciendo hasta que llega a la posición máxima. Por la inercia se invierte la orientación de ese torque. Y ahora se está frenando. Cuando se frena completamente, entonces él sigue apuntando hacia arriba. O sea, en esta parte superior, la fuerza siempre va a apuntar hacia arriba. Vamos a hacerlo cada vez más rápido, para que sea un poquito mejor. ¿Sí? Si nos damos cuenta, llegará a una posición en la que la espira se estabilice completamente. Y entonces, lo que tenemos allí es simplemente una espira que arrancó en una cierta posición, pero que con el tiempo se va a estabilizar y entonces simplemente va a quedar orientada de manera perpendicular a la forma en la que el campo está atravesando. Sin embargo, eso que tenemos allí es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Por qué se frena? Porque estamos considerando que el medio es disipativo, o sea que hay pérdidas de energía y hacen que la amplitud de la oscilación cada vez sea más pequeña. Entonces, al hacer más pequeña la oscilación de la amplitud de la oscilación, lo que estamos haciendo es que el torque con el que arranca sea cada vez más pequeño. ¿Sí? Miren que cuando teníamos justamente, voy a ponerlo lento y ponemos, cuando lo tenemos en esta posición, el torque es máximo. Él trata casi de llegar hasta la misma posición opuesta. Piensen como si fuera un péndulo que estamos soltando de una posición y lo ponemos a oscilar. Cada vez la altura de la oscilación, o sea, la amplitud de la oscilación se va a ir reduciendo. Exactamente lo mismo le está pasando a esta espira. Si Bueno, entonces pensamos al final va a terminar estando totalmente en esa dirección. va a terminar totalmente vertical. Pero entonces, como les decía, esto sería el principio de funcionamiento del motor eléctrico. ¿Qué es lo que se hace para que el motor eléctrico funcione? Podríamos invertir, digamos, por ejemplo, la dirección de la corriente. Vamos a hacerlo un poquito más despacio. Vamos a ubicarlo otra vez desde el principio. Y miren lo que pasaría si yo, cambio la dirección, la polaridad de la batería. ¿Sí se dan cuenta de lo que pasa cuando cambio la polaridad de la batería en ciertos puntos? Aquí estoy parado con el mouse dándole clic a cambiar la batería. Y observen que ahora el torque, el momento de rotación, siempre va a estar apuntando justamente hacia afuera. Eso lo que me está indicando es que precisamente la rotación solamente se está dando en una dirección. Pero entonces en la práctica, ¿cómo se aplica eso de rotar la batería? Entonces en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un dispositivo que se llama un conmutador. Esto que tenemos aquí, que vamos a activar en este momento. Permítanme reubico la ubicación de los... no, así me deja cambiar las imágenes. Aquí. Entonces el conmutador lo que hace, vamos a partir por aquí, por ejemplo. Y vamos a cambiar la batería. Eso, ahí. Entonces el conmutador lo que está haciendo es precisamente ser un conductor separado. O sea, la parte azul es un conductor y la parte roja es otro conductor y están separados entre sí. Entonces, observen que la batería está alimentando únicamente a esos dos conductores. Entonces, la parte roja es equipotencial con el terminal negativo en este caso. Y la parte azul es equipotencial con el terminal positivo. Pero la espira simplemente va pasando, tocando un conductor o el otro, ¿cierto? Por ejemplo, analicen la posición de esta de la espira. Vamos a hacerlo un poquito más despacio. Miren la dirección en la que la corriente está viajando. Justamente cuando toca
la dirección cambia el sentido. La dirección de la corriente cambia de sentido. Miren sigan esta línea y observen que la corriente va hacia abajo. Y miren que justamente cuando llega y toca la parte azul, ahora la corriente va hacia arriba. Entonces, al lograr eso, lo que estoy haciendo es que la corriente sobre los dos ramales que me están generando el torque esté cambiando de dirección. Unas veces va para un lado, otras veces va para el otro. Y entonces eso lo que hace es que la dirección de la fuerza también cambia de sentido. Y al cambiar de sentido, me mantiene el torque en una única orientación. ¿Listo? Sí está claro por qué, cómo actúa. Juan, ¿me repites, pues, cómo es la estructura de un conmutador? Se las voy a dibujar por aquí. Aquí para que lo veamos un poquito más claro. Aquí está. Miren, lo que vamos a tener es justamente la batería. Entonces la batería, nosotros la hemos dibujado como un terminal positivo y un terminal negativo, ¿sí o no? Entonces el conmutador, uno de los alambres que sale de la batería, va a estar conectado a una estructura que puede ser una estructura de forma semicilíndrica y el del otro va a estar conectado por acá. Si lo estoy viendo de frente, eso me va a quedar como una parte así y una parte así. Y acá simplemente tengo un material aislante para que esos dos conductores no entren en contacto. Y entonces lo que está haciendo la espira, por ejemplo, acá lo voy a pintar por fuera, pero es como si lo estuviera haciendo por dentro. La espira está conectada tocando uno y el otro. Entonces lo que buscamos es que justamente, tenemos por aquí, entonces justamente lo que está pasando es, ay, es tan difícil. Ahora sí, lo que está pasando es justamente esto. Miren, el conmutador va rotando. Aquí se me desconectó, pero la idea es que no se desconecte. ¿Sí? La idea es que cuando él llega, está alimentando un lado de la espira, entonces la corriente va en un sentido. Pasa por el aislante y cuando llega al otro, entonces la corriente cambia de sentido. Listo. Mira que, por ejemplo, acá estamos diciendo, si está en esta posición, entonces la corriente está viajando del rojo y está alimentándome la espira que está conectada de esta forma. ¿Listo? Entonces está conectándome, vamos a pintar por aquí, esto como si fuera el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, el tramo 4, el tramo 5. Ese es el tramo 1 y este es el tramo 5. Entonces mira que en esta condición la corriente está saliendo por acá en el tramo 1 y está entrando por el tramo 5. ¿Sí? Vamos a moverlo un poquito. Pero cuando ha rotado, cuando él llega a esta otra posición, ellos siguen siendo el tramo 1 y el tramo 5, ¿sí o no? Pero cuando llega a esta otra posición, vamos a borrar aquí la corriente va a salir en la dirección del tramo 5 y va a entrar desde el tramo 1. Este era mi tramo 1. Entonces cambió la orientación. ¿Sí es claro qué es lo que está pasando? Sí, Juan. En esta simulación se puede ver mejor. Vamos a abrir esa simulación que me está compartiendo José. A ver, ¿cuál es esta?
aquí también se puede ver si es verdad, pero a ver, primero como también lo podemos mirar aquí. Bueno, esta simulación que nos está, el campo magnético generado por la corriente es despreciable o interfiere en el sistema. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué pasa con el campo magnético que se está generando por el paso de la corriente? Entonces miren que en este caso, por ejemplo, estamos considerando este elemento de acá, estos dos cilindros conectados a los extremos de la espira. Miren que el imán no está cambiando. Sí, entonces el campo magnético va a apuntar desde este polo norte que está en rojo hasta el polo sur. Y lo que estamos logrando entonces, en este caso, a pesar de que esto no es un motor, sino que es un generador, estamos haciendo que esta pieza esté girando. Y en el caso de un motor eléctrico, lo que estamos es alimentando estos dos terminales para que la corriente vaya en una dirección o en la otra. ¿Listo? Juan, ¿en un motor también se tiene una espira o se tiene algo diferente? En los motores se tienen arreglos de espiras, o sea, no solamente pones una, sino que pones muchas espiras. En un Y motor. para poder generar la potencia necesaria. Exactamente, porque es como si cada una de las espiras me generara un torque. Y si yo pongo muchas espiras, ese torque se va a incrementar. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué ocurre cuando tenemos una serie de espiras orientadas de tal manera que me generen un torque mayor. ¿Listo? No, vale, gracias. Bien. Bueno, entonces listo. Esa es la base principal o el funcionamiento de lo que se conoce como un motor de corriente directa. ¿Cómo es que el motor de corriente directa? Es un motor que está alimentado por una fuente de voltaje que es permanente en el tiempo. O sea, el voltaje, la diferencia de potencial entre las terminales de la fuente no está cambiando, es constante, es uniforme en el tiempo, que es lo que tiene una batería. Si ustedes miden una batería y miden el voltaje con un voltímetro, esa batería va a tener una diferencia de potencial entre las terminales, y si la miden el día de mañana y la batería no ha sufrido ningún desgaste, ese voltaje, esa diferencia de potencial va a mantenerse aproximadamente constante. Entonces, por eso es que hablamos de que esa batería es una fuente de corriente directa. Ahora bien, para poder empezar a explicar qué es lo que está ocurriendo cuando tenemos hilos conductores y por qué ellos interactúan justamente con campos magnéticos externos, ¿cierto? Porque aquí miren que lo que teníamos era justamente eso. Teníamos un campo magnético externo que interactuaba con un hilo por el cual está circulando la corriente. Entonces, lo que debemos entender es que algo tiene que estar pasando con esas cargas que están en movimiento. Esas cargas que están en movimiento están generando precisamente ese comportamiento, porque ellas, en su movimiento, cuando tenemos esa carga, está generando de por sí, ella solita está generando un campo magnético. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco del campo magnético generado por las cargas cuando se mueven. Lo que podemos recordar es cuando nosotros estábamos hablando del campo eléctrico, decíamos, las fuentes de campo eléctrico son las cargas eléctricas. Entonces podíamos tener cargas eléctricas positivas y hablábamos de un campo eléctrico que era radial hacia afuera. O podíamos tener cargas eléctricas negativas y el campo eléctrico era radial hacia adentro. Podríamos tener también distribuciones continuas de carga, como por ejemplo considerar que la carga estaba distribuida a lo largo de un hilo, o que estaba distribuida en forma de anillo, o que estaba distribuida sobre una superficie, o que estaba distribuida en un volumen, e hicimos todo el análisis para considerar ese tipo de situaciones. El caso más simple era cuando teníamos una carga puntual, ¿cierto? Digamos, esto es una carga
carga Q positiva, y lo que decíamos, esto me genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico lo describíamos a partir de una interacción o de la interacción que ese campo eléctrico ejercía sobre lo que habíamos llamado una carga de prueba. Si recuerdan ese concepto que nosotros incluso habíamos dicho, el campo eléctrico va a depender de la posición, y esa dependencia de la posición estaba dada en términos de la carga, estaba dada en términos de una constante de proporcionalidad, y estaba dada en términos de la distancia desde donde estamos considerando la fuente del campo eléctrico hasta el punto donde queremos analizar. Entonces, si yo estoy por acá parado en una posición que está a una distancia R, decimos el campo eléctrico en ese punto cumple con esta condición. Y además es radial hacia afuera, ¿cierto? Esa era la expresión que teníamos para el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, observen que esencialmente teníamos carga, una dependencia con el inverso de R cuadrado y una constante de proporcionalidad. Resulta que cuando estamos considerando una carga que está en movimiento, entonces vamos ahora a dibujar una carga en movimiento. Vamos a decir que esto está moviendo en X, esto es Y, ese es mi eje, mi sistema de coordenadas, perdón. Y aquí vamos a considerar entonces que esta es la trayectoria. Vamos a considerar que la carga, esa misma carga que en esta posición estaba estacionaria, ahora se está moviendo con una cierta velocidad. Respecto a esa velocidad. ¿Sí? No necesariamente va a ser la velocidad de deriva. Puede ser la velocidad de una carga que se está moviendo en el espacio, no a través de un conductor, sino que se está moviendo en el espacio. Listo. Entonces, resulta que esa carga también me va a generar un campo magnético, porque es una carga que está moviéndose. Recuerden que lo que habíamos dicho era, si una carga se está moviendo en presencia de un campo magnético, entonces esa carga va a experimentar esa fuerza de Lorentz. Acá pasa exactamente lo mismo. La razón por la cual esa carga está experimentando la fuerza de Lorentz es precisamente porque esa carga, cuando se mueve, genera un campo magnético. Y ya sabemos que los campos magnéticos interactúan entre sí. Lo descubrimos o lo pudimos visualizar cuando poníamos fuentes de campo magnético como un imán entre polos que se estuvieran atrayendo o entre polos que se estuvieran repeliendo. Y entonces, en este caso, pues exactamente lo mismo ocurrirá. Como esa carga se está moviendo, si tenemos un campo externo, entonces va a existir una fuerza sobre esta carga. Pero si no tuviéramos un campo externo, de todas maneras, esta carga va a generar un campo magnético ella solita. ¿Listo? Resulta que ese campo magnético también va a ser proporcional a la carga. Entonces vamos a hablar un poco de ese campo magnético que se va a generar allí. La magnitud de ese campo magnético generado por la carga, pongámoslo aquí, V sub Q, va a ser proporcional a la magnitud de la carga. Entonces también, si la carga es de un valor muy grande, el campo magnético que esa carga que se está moviendo está generando va a ser grande. También la magnitud del campo magnético, en similitud a lo que ocurre con el campo eléctrico, va a ser proporcional al inverso de la distancia. Entonces va a ser proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Justamente como pasaba aquí. ¿Sí? Miren que acá teníamos también esa dependencia con 1 sobre R cuadrado. Pero en este caso, lo que va a ocurrir es que no va a estar de forma radial, sino que va a cambiar la dependencia, la forma en la que se va a generar. Resulta que el campo magnético va a ser perpendicular
a la velocidad con la que se está moviendo esa carga. ¿Listo? Y además, el campo magnético va a ser perpendicular a la distancia que estemos midiendo, a la orientación con la que estemos determinando del punto donde queramos conocer el campo magnético producido por esa carga. Entonces, con estas 4 condiciones, la condición de proporcionalidad con la carga, de inversamente proporcional con la distancia al cuadrado, y de que sea perpendicular con la velocidad y con la posición, entonces podemos intuir de qué forma o cuál va a ser la forma funcional que va a tener ese campo magnético, el campo magnético producido por esa carga que se está desplazando. ¿Sí? Aquí estamos considerando que la carga se está moviendo a velocidad constante, o sea, no la estamos acelerando, sino que se está moviendo a una cierta velocidad constante. Bien. ¿Preguntas hasta allí? ¿Inquietudes? Por aquí había una pregunta de Daniel preguntando que qué ocurría con la corriente alterna. Qué pena, Daniel, que no había visto tu pregunta. Con la corriente alterna lo que está ocurriendo es que en el tiempo no permanece constante, sino que cambia la dirección un cierto número de veces por unidad de tiempo. Entonces, en ocasiones las cargas se van a desplazar en un sentido y en ocasiones van a moverse en el otro sentido. Pero eso lo discutiremos cuando hablemos de los generadores. ¿Listo? Juan, ¿y por qué es importante que la velocidad sea constante? O sea, ¿importa lo que pasó y lo que va a suceder? ¿Por qué? No, es por la magnitud, es porque el campo, o sea, la magnitud del campo no estaría cambiando, sería un valor constante. O sea, si va cambiando en el tiempo, si se va acelerando, entonces el campo se va a hacer más intenso también. O si se va desacelerando, va a ser menos intenso. Acá, o sea, inicialmente lo que quería era precisamente como mostrarles que si se está moviendo a velocidad constante, hay un campo magnético que se está generando. ¿Por qué se produce el campo? Eso es una de esas preguntas filosóficas que es muy complejo de responder, Federico. Es casi como responder por qué si tengo una carga, esa carga genera un campo eléctrico. O sea, en esta condición. Aquí teníamos esta misma situación. Tenemos una carga y esa carga, el solo hecho de tener esa carga, genera campo eléctrico. Es la forma de esa carga manifestar su existencia. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente modelando, ¿verdad? Porque es que todo eso se descubrió experimentalmente. Todo esto se descubrió experimentalmente, exactamente. O sea, digamos que experimentalmente, ¿qué fue lo que se descubrió? Se descubrió que cuando habían corrientes, aparecían campos magnéticos, perdón. Y entonces, la manera de entender cómo ese campo magnético aparece es considerar que cada una de las cargas que se está moviendo me genera campo magnético. Si tienes un material cargado y lo mueves muy rápido, o sea, lo mueves a velocidad constante, ¿se genera un campo magnético? Sí, eso pasa. Ahora, tiene que haber algo que detecte ese campo magnético. Tiene que haber algo que experimente ese campo magnético. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la parte de inducción. ¿Listo? Vamos a ver algunos fenómenos que se pueden experimentar y que se pueden observar justamente cuando consideramos que tenemos cargas en movimiento o cuando tenemos campos magnéticos que están cambiando en el tiempo. ¿Listo? Entonces ahí no es tanto la magnitud de la velocidad, sino el hecho de que sea constante esa velocidad. En este caso estamos considerando la velocidad constante, pero si la velocidad no fuera constante, también tendríamos un campo magnético, solo que ese campo magnético va a cambiar en el tiempo. Acá lo que estamos asumiendo es, o sea, desde el punto de vista experimental, ¿qué es lo que ocurrió? Se tenía una corriente que era uniforme, era una corriente que no cambiaba en el tiempo.
Si la corriente es uniforme y no cambia en el tiempo, lo que estamos diciendo es la velocidad a la que se mueven los conductores, los portadores de carga, perdón, en el conductor no está cambiando. Y sin embargo, yo estoy experimentando un campo magnético. ¿Qué pasa? Si aumento la corriente, ese campo magnético cambia. Si disminuyo la corriente, ese campo magnético cambia. Si cierro o si elimino la corriente por completo, el campo magnético desaparece. Entonces, esencialmente, ¿de dónde proviene el campo magnético que está generando esa corriente? De que los portadores de carga se estén moviendo. Entonces, esto mismo, para poder entender eso que es hacia dónde vamos, para poder entender cómo es el campo magnético de la corriente, entonces vamos a arrancar determinando cómo es el campo magnético que produce una sola carga que se está moviendo. Ese campo, ¿cómo es perpendicular a la posición de la partícula? No, no es a la posición de la partícula, es a la posición a donde yo quiero medir. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar cómo es el campo magnético en un cierto punto. Vamos a trazar aquí una línea que sea paralela a Ese él. último, por favor. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Que por acá están preguntando, ¿cierto? Que ese campo, ¿cómo es perpendicular a la posición de la partícula? No es que sea perpendicular a la posición de la partícula, es perpendicular al vector posición medido desde la partícula hasta el punto donde quiero determinar. Entonces, pilas con lo que vamos a hacer acá. Okay. Acá tenemos esta línea punteada, está paralela al eje X. ¿Listo? Resulta que voy a coger un punto que está justamente sobre el plano XY. ¿Sí? Ese es un punto que está justamente sobre el plano XY. Entonces, si yo trazo una línea, o yo puedo trazar un vector R medido desde la partícula hasta este punto de aquí. Ese punto llamémoslo el punto P. Porque resulta que yo quiero conocer cómo es el campo magnético que esta partícula cargada me produce en el punto P. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a observar es que precisamente debe ser perpendicular a la velocidad y perpendicular a este vector R. Entonces, ¿en qué dirección tendría que apuntar este vector de campo magnético si yo estoy considerando esas dos características? Un vector que sea perpendicular a B y perpendicular a R. Entonces, la manera de hacerlo es precisamente indicar que el campo magnético, vamos a ponerlo por aquí, que el campo magnético en el punto P va a ser, vamos a poner aquí, proporcional por ahora. Va a ser proporcional al producto cruz BR. Miren que ese vector B cruz R es un vector que es perpendicular a B y que es perpendicular a R. ¿Sí? Y que además es inversamente proporcional a la distancia. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Miren que esto que tenemos acá es justamente, bueno, nos falta esta proporcionalidad de la carga, todavía no la hemos puesto. Entonces acá vamos a poner proporcional a la carga. Entonces acá teníamos proporcional a la carga y proporcional y perpendicular ¿a quién? A la velocidad y al vector de distancia, pero con R al cuadrado. ¿Listo? Acá hay que tener en cuenta, esto me faltó indicarlo bien, esto no es el vector R, sino el vector R unitario, porque él es inversamente proporcional a la distancia. Entonces acá, ¿qué tengo que poner? Un vector unitario. Recuerden que cuando hicimos por allá muy al principio, hablamos de que los vectores unitarios eran vectores que apuntaban desde el punto donde yo quiero considerar, o desde donde tengo la fuente, hasta el punto que quiero considerar la orientación. Entonces es justamente este vector
el que me hace el producto cruz con el vector velocidad. Entonces, B cruz R unitario es el que me está diciendo esta parte, la orientación y el sentido del campo. Y inversamente proporcional a R al cuadrado. Y R es toda esta distancia. Y me falta ponerle los otros términos que me le van a dar todo el sentido de proporcionalidad. Y el sentido de proporcionalidad me lo van a dar unos términos o unos parámetros que son unas constantes, así como cuando utilizamos la constante de Coulomb. Acá mismo vamos a poner una constante que se llama mu sub 0 sobre 4pi. Esto es una constante de proporcionalidad. Donde mu sub 0 se llama permeabilidad magnética del vacío. Juan, aquí Hola. no se tiene en cuenta el valor absoluto de la carga. No, acá ya no consideramos el valor absoluto de la carga porque la carga también me cambiaría la dirección del campo. Ah, listo, vale. Gracias. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta sería la expresión vectorial para el campo magnético. Tenemos una constante de proporcionalidad, que es esta. Resulta que es proporcional a la carga, proporcional a la velocidad e inversamente proporcional a la distancia. Entonces, si yo quiero dibujar ese campo magnético, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces hago el producto cruz B con R. ¿Sí? Entonces B cruz R es un Juan, qué vector. pena, ¿me puedes repetir qué simboliza el vector R? Qué pena. El vector R es este radiovector. Esto se llama un radiovector. Es un vector que va desde el punto donde está en este momento la partícula que me está generando el campo hasta el punto donde yo quiero analizar el campo generado. Ok, pero siempre es la cabeza hacia donde yo quiero analizar. Sí, señor. Listo, gracias. Es la cabeza el punto donde yo quiero analizar. Exactamente. Y entonces, pero entonces mira que en la expresión vamos a tener es el vector unitario que va en ese sentido. Sí, Entonces, en este caso, mira que el vector unitario apunta hacia allá. listo, Juan, gracias. ¿Con qué tienen que tener cuidado ustedes en ocasiones? Cuando miren la literatura. Que en la literatura, a veces, lo expresarán de esta manera. Dirán, el campo magnético en un punto P va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi, la carga, el producto cruz entre velocidad y vector o radiovector de posición, y acá ponen R al cubo. ¿Sí? Es simplemente considerando que este radiovector, si yo lo considero completo, es el producto entre R, esta distancia, y el vector unitario. Entonces, igual se me cancelaría la magnitud de R con una de estas magnitudes de R. Entonces, esto es una forma alterna. Esto simplemente es una forma alterna en la literatura. Simplemente tengan cuidado cuál de las dos. No quiere decir que uno esté correcto y el otro no. No, ambas son correctas. Solo que tengan cuidado cuál de las dos van a utilizar para sus cálculos. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren entonces que cuando hago el producto B cruz R, es un vector que apunta en la dirección de menos K. Sí, menos K, considerando K como vector unitario en la dirección Z. Entonces es un vector, voy a borrar esto por aquí. Borré todo y no quería borrar otro, solamente la verdecita. Entonces es un vector que apunta hacia abajo. Es el campo magnético generado por esta partícula que está cargada con carga Q y que se está moviendo en esta dirección. Pero resulta que esta partícula me genera un campo magnético en todos los puntos del espacio. O sea, este campo magnético que está a esta distancia R va a ocurrir para todos los puntos que estén a la misma distancia. Entonces,
¿Dónde será máximo? Como es un producto cruz, recuerden que la magnitud del producto cruz, si yo quiero calcular la magnitud del campo, entonces tendría que poner mu sub 0 sobre 4pi por la carga. Allí sí le puedo poner la magnitud a la carga, porque estamos hablando de magnitudes. La magnitud del vector velocidad. El vector unitario es unitario, entonces no va allí. El seno del ángulo que forman esos dos, el vector B y el vector R, que miren que acá vamos a tener un un ángulo teta, entonces el seno del ángulo teta, y sobre R al cuadrado. Listo. Y entonces observen que este valor se va a maximizar justamente cuando estoy midiendo a una distancia R con el valor de teta. Es decir, si yo lo mido justamente en la distancia perpendicular, pues voy a obtener el máximo campo magnético a una distancia R. Y si yo me voy desplazando justamente hasta llegar acá, donde el ángulo que forman es cero, pues el campo magnético será cero. Pero en términos generales, para cualquier punto que yo esté analizando, yo puedo decir, es que en toda esta circunferencia que rodea a esa carga que está en movimiento, el campo magnético va a ser máximo y va a apuntar en esta dirección. Listo. ¿Eso está entonces en el plano XY o en qué plano está ese? Este círculo que estoy pintando acá es un plano paralelo a XZ. O sea, porque este va en dirección, en este caso va en dirección menos K. Pero recuerda que siempre tiene que ver con la dirección del radiovector que esté considerando. Acá es como si estuviera considerando un punto que está en la misma coordenada Y que la carga en ese momento. Si lo estuviéramos mirando por detrás, miren lo que estaríamos viendo. Digamos que estoy mirando esto por detrás. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Y por acá va a tener una carga que está en esta posición. Y que se está moviendo, en este caso, hacia adentro de la pantalla. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, el campo en este punto, a la misma distancia, el campo el campo va a apuntar en esta dirección, pero si lo estoy analizando a esta distancia, va a apuntar en esta dirección, si lo estoy analizando en esta distancia, va a apuntar en esta dirección, etc. El campo siempre va a ser perpendicular a la dirección en la que la carga se esté desplazando. Miren que esto va a ser mucho más fácil si yo lo considero con la regla de la mano derecha. ¿Por qué con la regla de la mano derecha? Porque es que mi mano derecha me está apuntando o me está indicando en qué orientación se está moviendo o en qué dirección me va a quedar el campo magnético. Entonces, si yo estoy diciendo hacia allá se mueve la carga, yo me puedo imaginar una corriente que se está moviendo hacia allá, ¿cierto? Una corriente convencional. Entonces, si yo oriento mi mano derecha, a ver así, orientemos la mano derecha, ¿cómo? Yo me amplío un poquitico. Voy a orientar mi mano derecha. Es tan difícil. No hacia allá, no hacia acá, en la otra dirección. La palma hacia la cámara. La palma hacia la cámara. Sí, señor, gracias. Entonces la palma hacia la cámara. No, ya no me está dando. Dame. A ver, así ya.
Así. Básicamente mi pulgar lo puedo alinear. Alineo el pulgar en la dirección en la que estoy considerando esa corriente y los dedos se me van a cerrar justamente en la dirección en la que el campo magnético va a apuntar. El campo magnético va a rodear en la dirección en la que van los dedos. ¿Sí? Vamos a considerar esta es la corriente. Miren que esta es mi mano izquierda, en este caso sosteniendo la corriente. La punta del lápiz apunta en la dirección en la que va la corriente. Entonces yo simplemente oriento mi pulgar en la misma dirección en la que va la corriente y los dedos me rodean en la dirección en la que debe ir el campo magnético. O viceversa, también puedo hacerlo considerando la orientación de los vectores, velocidad y el radiovector de posición y simplemente determinar en qué orientación iría este campo magnético. O sea que es una circunferencia alrededor del eje Y, sino que es que me estaba enredando porque lo vi como Sí, sería una oblicuo, circunferencia. entonces me enredé. Como si estuviera plano. Exacto, entonces por eso Ok, me sí. enredé. Sí, Ya, sería ahora sí. serían circunferencias que son justamente alrededor. En este caso, que rodean el eje Y, concentran el eje Y. Entonces, miren lo siguiente, habíamos dicho que esto es proporcional a 1 sobre R. Esta es la distancia R que estamos considerando. Entonces, si por ejemplo yo acá tuviera diferentes distancias, entonces por ejemplo lo que yo diría es, a una distancia más pequeñita, el campo magnético tiene que ser de mayor magnitud. Entonces el campo magnético, voy a ponerlo por aquí con un verde diferente, un poquito más grueso. El campo magnético podría ser aquí, a esta primera distancia, digamos R1, a R1. A esta distancia que está aquí, sería con esta magnitud, digamos con esta R2. Y si yo me voy mucho más afuera, si yo estoy por ejemplo por acá también habría campo magnético, pero la distancia va a ser muy grande, entonces su magnitud va a ser muy pequeñita. Entonces por acá voy a tener, no sé, un campo Juan, magnético. Hola. nos queda esto así una circunferencia porque R es como toda la distancia, no es en un punto en específico, sino como a todas las que tengan esa distancia, a lo, pues de la Sí, señor. distancia, ajá, ¿se me entiende? Sí, o sea, no es a todos los puntos que estén a la misma distancia van a sentir esa misma magnitud de campo magnético. Solo que si yo quiero conocer para un punto particular la orientación del campo magnético, entonces debo considerar el producto cruz y eso me va a dar la dirección del campo. Entonces simplemente considerar que es un vector que es perpendicular tanto a la velocidad como al vector posición. ¿Listo? Entonces, observen lo que pasaría, por ejemplo, con lo que estamos diciendo acá. Esencialmente, si yo tengo acá esta posición, mire que yo acá podría decir, es que justamente es como si esto estuviera decayendo a medida que me voy alejando sobre el eje horizontal. ¿Cierto? A medida que me voy alejando de este punto de acá, que es mi fuente de campo magnético, entonces justamente la magnitud del campo magnético se va a ir disminuyendo. ¿Listo? Inquietudes hasta allí. Ya voy, doña Eva. No, por ahora no. Listo. Y hay Entonces, algo que me inquieta. sí, Eduardo, cuéntame. Porque, o sea, es que esto es muy raro porque lo definen con la velocidad, pero la velocidad siempre depende del marco de referencia, entonces los campos, pues, podrían ser diferentes para diferentes marcos de referencia. Y si Ujú. consideramos que estos campos están generando fuerzas sobre otras partículas, eso podría, podría estar diciendo que genera diferentes fuerzas para diferentes marcos de referencia, lo cual es como es raro. Hmm.
Pues a ver, en este caso, ¿qué podría decirle? Sería considerar simplemente marcos de referencia inerciales, o sea, marcos de referencia que no estén moviéndose para poder determinar eso. Aunque la verdad no sabría responderte con certeza esa inquietud que tienes, Eduardo. Tendría O que sea, por estudiar para... ejemplo, piensa en esta situación. ¿Qué tal si tenemos dos cargas positivas moviéndose paralelamente una al lado de la otra? Ujú, Y bueno, va a haber una fuerza de repulsión por la fuerza eléctrica, pero si ujú. yo considero que mi sistema de referencia está viéndolas mover, o sea, es que los dos sistemas van a ser inerciales, ¿sí? Porque estoy considerando que ellas se mueven a velocidad constante. Sí, Entonces, si yo lo miro desde afuera, desde un marco de referencia donde ellas tienen velocidad diferente de cero, va a haber un campo magnético que, que va a hacer que va a haber una fuerza como que de atracción. En ok. cambio, si lo miro desde el marco de referencia de ellas, o sea, velocidad cero, no habría esa atracción. Ah, Si todo depende si lo miras de una partícula o desde afuera estando quieto. ujú. No sé, la verdad, muchachos, no me había hecho esa pregunta. Tendría que revisar como las notas, a ver cómo se consideraría o cómo se puede analizar esa situación del campo si lo estoy viendo desde un marco no inercial. Escuché, bueno, leí por ahí que eso, o sea, va tirando como para relatividad. Es que eso es lo que me temo, eso es lo que me temo, que eso sería, pues de hecho cuando estamos hablando de relatividad, mira que sería cualquier caso donde estemos considerando velocidades con respecto a un marco de referencia diferente. O sea, no necesariamente estamos hablando de que nos estemos acercando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, sino para cualquier situación tendríamos que considerar eso. No sé, la verdad muchachos necesitaría revisar un poquito las notas con respecto a eso y de hecho los textos básicos nunca se meten con eso. Igual menos no en los Aguas capítulos. peligrosas. Pues sí, no al menos en los capítulos donde se introduce el tema. Digamos que es un tema que puede ser un poco más avanzado y que puede requerir algún tipo de correcciones para determinar las fuerzas, ¿cierto? Y generalmente esas correcciones son simplemente parámetros o coeficientes que a velocidades o a marcos no inerciales, a marcos inerciales, simplemente hacen que la ecuación sea exactamente igual a esta que les estoy presentando, pero que para marcos en los que se está considerando la velocidad, simplemente va a aparecer un parámetro, un factor que va a modificar la magnitud de la fuerza. ¿Listo? Listo. Juan, Hola. cuando estamos, espera un momento que tengo un eco. Te lo escribo por el chat. Ok, listo. Ya, que cuando estamos considerando un vector que es perpendicular a los dos vectores que tenemos ahí, no deben de ser esos dos vectores iniciales perpendiculares entre ellos, porque como para tener la mano de la regla de la mano derecha. No necesariamente tienen que ser perpendiculares entre ellos. Mira que podríamos tener, o sea, lo que la expresión nos está diciendo es que esencialmente, si yo estoy considerando, este era el eje Y, esto era X, esto era Z, si yo estoy considerando esta carga Q que se está moviendo en una cierta dirección, que está moviendo hacia allá con la velocidad, yo puedo determinar básicamente el campo magnético que esa carga que está moviéndose me está generando en todo el espacio. Solo que tengo que considerar cuál es el vector posición. Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviera, qué sé yo, el punto por acá, está todavía sobre el plano XY, pero forma un ángulo muy pequeñito. Digamos que mi vector posición podría ser, no sé, una cosa como esta.
Este sería mi vector posición. Entonces, simplemente, ¿qué debo considerar? Mi vector unitario estaría apuntando en esa dirección. ¿Sí? La distancia todavía sería la distancia que hay de acá a acá. Pero el campo magnético que voy a sentir, como este ángulo θ es muy pequeñito, va a ser un campo magnético bastante reducido. No solamente por la distancia, sino porque el ángulo que forman ellos dos es prácticamente cero. Entonces, cuando determino la magnitud de ese campo, pues, va a ser una magnitud muy pequeñita. Y todos los valores que están sobre este mismo circulito, pues van a tener esa misma magnitud debido a esa una carguita que está aquí moviéndose. Simplemente van a ser muy pequeñitos. Cuando esté justo aquí sobre el eje, va a ser cero. Mira que los dos vectores no necesitaban ser perpendiculares para aplicar regla de la mano derecha. Acá también, si yo estoy considerando que esto va en esta dirección, yo puedo poner mi mano derecha en esa dirección, con el pulgar apuntando en esa dirección, y mis dedos van a estar rodeando en este mismo sentido. Entonces la mano derecha me da esa orientación, pero no me da magnitud. Juan, una pregunta, pero uno puede pintar ese vector B en cualquier dirección tangencial de ese círculo. O sea, realmente van todas Sí. las direcciones tangenciales. Ah, ok. Listo. Va en todas las direcciones tangenciales, pero es que mira que acá lo que estoy considerando es, o sea, para este punto P, pongámoslo aquí, hagamos una claridad aquí que de pronto no quiero que se me vayan a confundir. Si yo llamé a este el punto P, este es el campo para el punto P. Si este es mi punto, llamémoslo con otro nombre, no lo llamemos Q porque después dicen, ay, es una carga, no. Si este es el punto S, entonces mira que acá lo que tendré que considerar es este radiovector en esta orientación. Y el vector de campo para el punto S apuntaría hacia arriba. Pero va a tener la misma magnitud que tendría sobre el punto P, porque están a la misma distancia y formando el mismo ángulo. ¿Listo? Eso sí es claro. Sí, Juan. Esa partícula... No, pero, Sí. bueno, ¿por qué no podría ser diferente intercambiarse la dirección entre esas dos partículas, entre esos dos puntos de referencia? ¿Cómo así que no sería diferente intercambiar la posición? No entendí esa parte. Pues, donde tenés S, colocarlo hacia Sí. abajo y P hacia arriba. Ah, es por el vector que me está formando, por el producto cruz que me forma el vector unitario. Mira que el vector unitario acá, el vector que apunta hacia la dirección S es un vector unitario que va hacia allá. ¿Sí? Ese es el vector unitario que apunta en esa dirección. O sea, no apuntaría, a ver cómo lo hacemos. En el caso del producto cruz, importa el orden en que yo tome los vectores. Entonces, el orden en que lo debemos tomar es de B, producto cruz con el vector unitario R. Entonces, si yo digo B cruz R, con este siendo el vector R, ese vector me apunta en dirección menos K. Pero con este otro vector unitario R que apunta para allá, este apuntaría en dirección K. ¿Listo? No sé si es claro. Listo, profe. Listo. José está preguntando si esa partícula no se ve afectada por el campo que genera. La partícula cargada Q no se vería afectada, porque piensa en la misma situación que teníamos con el campo eléctrico. En el campo eléctrico, esta partícula cargada que tenemos aquí no se ve afectada por su propio campo eléctrico. Entonces, esta partícula cargada Q no se ve afectada por el campo magnético que ella genera cuando se está moviendo. Es exactamente el mismo razonamiento. ¿Listo? Bien, entonces, como les decía, experimentalmente esto surgió considerando precisamente que
que teníamos un hilo por el cual estaba circulando una corriente. Entonces, si acá estamos considerando esa situación y estamos diciendo, en esta dirección va la corriente, entonces, con la regla de la mano derecha, que pongamos la mano derecha por aquí, vamos a pintar una mano derecha, claramente es más fácil verlo así, las uñas, este es el pulgar, entonces oriento mi mano derecha de tal manera que el pulgar apunte en la dirección de la corriente y cierro, entonces de una vez ya puedo decir, es que justamente las líneas del campo magnético que me está generando esta corriente van a ir en esta dirección. ¿Listo? ¿Está claro esa? Perdón, lo interrumpo. Entonces, ahí retomando la pregunta del compañero, el campo que genera una carga a sí mismo no se afecta, pero entonces estos campos generados no afecta a esa misma corriente, o digamos que una de las cargas con el campo que está generando puede afectar una carga diferente, pero que hace parte de esa misma corriente. ¿Me hago entender? Sí, O sea, está orientada. Sí, te haces entender. listo. ¿Qué tendríamos que considerar? Mira que justamente, o sea, si estamos diciendo, por ejemplo, el campo magnético que hay o que estamos considerando aquí alrededor de este punto del conductor, no es solamente el campo de la carga que está moviéndose en este momento por acá, sino que es la sumatoria de todos los campos, de todas las cargas que se están moviendo, porque yo puedo considerar, ¿cierto? Vamos a dibujar esto otra vez. Si yo estoy considerando este conductor, yo puedo decir, es que esta diferencial de carga que se está moviendo acá tiene un campo magnético que es máximo, digamos, en la dirección perpendicular, o sea, en el plano perpendicular a donde está. ¿Sí? Ese es el máximo valor del campo que me está generando ese diferencial de carga que yo puse aquí. Pero yo también puedo decir, es que en un punto por aquí también hay un radiovector. Y en esta posición, pues también tendré una pequeña contribucioncita al campo magnético. Pero eso lo debo considerar sumando todas las contribuciones que hay a lo largo del hilo. Entonces, en algunos casos, dependiendo de cómo esté orientado este hilo, es posible que hayan campos que vayan en la dirección opuesta o que me estén afectando. ¿Sí? Bueno, o sea que en últimas, ese campo, ese campo magnético que se está dibujando ya en la corriente es como el total. O sea que es el total, es el debido a la contribución de todas las cargas que están en movimiento. Exacto. Entonces, en últimas, ya está incluido toda la afectación que puede tener uno sobre el otro. Exactamente. Sí. Perfecto. Bien, entonces esencialmente eso es lo que debemos considerar, ¿cierto? Si yo voy a considerar, por ejemplo, en este punto por acá, el campo magnético realmente sería otro campo magnético tal cual como el que tenemos aquí, ¿cierto? Sería exactamente la misma consideración. O sea, el campo magnético para ese mismo punto va a ser simplemente un campo magnético que va a apuntar así a lo largo de todo el hilo. ¿Listo? Considerando pues que la corriente se estaba desplazando en esta dirección. Entonces, si recordamos ese experimento que hizo Ørsted lo que había dicho era precisamente que las agujas imantadas que él ponía alrededor de los hilos conductores se orientaban dependiendo de cómo estaba la corriente. Entonces, supongamos que tengamos la corriente apuntando en esta dirección. Entonces, si la corriente apunta en esa dirección y estamos sobre un plano perpendicular al hilo, entonces en ese caso podemos decir justamente, simplemente con la regla de la mano derecha, de una vez ya podemos decir en qué orientación a una misma distancia va a estar el campo magnético. Podemos decir, es que el campo magnético apunta en esta dirección.
recuerden, el campo magnético no son líneas que van así cerradas, sino que es cada punto, su vector de campo magnético, pues apuntaría de esta manera, ¿cierto? Si este es el hilo y este es el plano donde estoy analizando eso, es como si tuviera a esta distancia el campo magnético entrando hacia allá, a esta distancia el campo magnético hacia allá, a esta el campo magnético hacia allá. ¿Sí? Pero en últimas esto sería como si yo hubiera cogido todos estos puntos y los hubiera unido con una circunferencia. O sea, yo los puedo pintar como los estoy representando en esta orientación. Y esto para una cierta distancia R. Entonces otra vez el campo magnético, para el caso del hilo, vamos a hacer esto un poquito más grande, el campo magnético va a ser proporcional ¿a quién? En este caso va a ser proporcional a la corriente, pero aquí es donde viene la afectación que podría ocurrir debido al efecto de todas las posiciones de carga. Si ustedes recuerdan, vamos a ver si ustedes recuerdan esto. ¿Se acuerdan cuando dijimos el campo eléctrico de una carga puntual decae como 1 sobre R cuadrado? ¿Cierto? Sí, bueno. Pero ¿se acuerdan cómo era cuando teníamos una distribución de carga lineal? ¿Sí? Que dijimos, si esto es una distribución de cargas en forma de hilo, ¿qué pasaba con el campo eléctrico? Ya aquí no era radial en todas las direcciones, sino que era radial de manera cilíndrica. ¿Sí? Es decir, eran cilindros o círculos para cada una de las posiciones. Entonces uno decía, el campo eléctrico es proporcional, en este caso, a 1 sobre R. Porque acá teníamos una distribución de cargas lineal. Esto era una distribución lineal de carga con una densidad lineal de carga lambda, que era la forma como lo expresábamos. ¿Sí? Recuerden que para hacer eso, ¿qué era lo que hacíamos? Decíamos, es que si yo considero, vamos a borrar esto por aquí, para refrescarles la memoria, lo que decíamos era, si yo quiero conocer cuánto es el campo magnético en este punto, perdón, el campo eléctrico en este punto, ya empecé con el campo magnético. Entonces yo tomaba este diferencial de carga, pero por aquí iba a tener un diferencial de carga simétrico, y entonces este me generaba un campo que apuntaba hacia allá, y este de abajo me generaba un campo que apuntaba hacia allá. Y entonces en términos prácticos yo puedo integrar para un lado y para el otro, y cada diferencial de carga que yo tome para acá va a tener un diferencial de carga simétrico al otro lado, y en últimas el campo eléctrico apuntaba únicamente de forma radial y era proporcional a 1 sobre R. Entonces acá va a pasar lo mismo. Miren que acá lo que estamos diciendo es, tengo un diferencial de carga por una corriente que se está moviendo. Entonces miren que, por ejemplo, por acá, este diferencial de carga me va a producir, ¿cierto? El efecto va a ser justamente en esta dirección, pero yo también podría considerar el efecto opuesto o de un diferencial de carga que esté muy por aquí, que me esté generando este desplazamiento. Entonces también vamos a llegar a una expresión que nos va a decir que el campo magnético ya no es proporcional a 1 sobre R al cuadrado, sino que va a ser proporcional a 1 sobre R. Por la misma fenomenología que teníamos, o la misma analogía que teníamos con el campo eléctrico. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos va a salir o cuál va a ser la manera entonces de determinar ese campo?
Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hacer la integral, considerar que cada uno de estos diferenciales de carga o de cada uno de estos diferenciales de corriente más bien, lo podemos reemplazar por un diferencial de desplazamiento. Entonces es como si tuviéramos algo como de este estilo. Vamos a considerar un hilo de corriente. Un hilo de corriente, donde estamos diciendo la corriente está circulando, digamos que va a circular en esta orientación. Entra por aquí y sale por allá. Pero entonces para cualquier diferencial de desplazamiento, digamos este punto por aquí, esto que lo vamos a llamar simplemente un DL, que sabemos lo estamos tomando en la misma orientación en la que estamos considerando se están moviendo las cargas positivas. Entonces la corriente ahí va a ser justamente también I. Pero si quiero conocer el campo magnético en cualquier punto, desde el campo magnético, por ejemplo, en este punto que tenemos por aquí, lo vamos a considerar teniendo en cuenta este radiovector. Miren que es exactamente lo que estamos haciendo. Lo que hicimos cuando consideramos una sola carguita que se estaba moviendo. Entonces acá dijimos, esto es el radiovector R, tomamos el vector unitario, ¿sí? Acá tenemos el vector, perdón, es el vector unitario, ahí. Y en ese punto, el diferencial de campo magnético, miren que si yo considero I y R en esta orientación, y si estoy diciendo I va en esta dirección, entonces yo pongo mi mano derecha siguiendo I. ¿Y qué me dice la mano derecha? Pues los dedos me están mostrando que en este punto donde quiero analizar, el campo magnético justamente lo estoy viendo entrando. Entonces, el diferencial de campo magnético que me genera en este punto este diferencial de corriente que se está moviendo hacia allá va a entrar. Listo. Y esto se conoce como la ley de Biot-Savart. Esto lo podemos expresar a través de lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. Vamos a escribir aquí más gruesito. De Biot y Savart fueron los dos científicos que desarrollaron esta expresión. Entonces justamente ese campo magnético lo podemos expresar como el producto entre I, el diferencial de desplazamiento, producto cruz con el vector unitario. Inversamente, con R al cuadrado, porque acá estamos considerando que este pedacito está simplemente contribuyendo con R cuadrado, pero cuando hacemos la integral, este R cuadrado, esta dependencia, va a ser simplemente una dependencia con R, que miren que acá tenemos, son diferenciales de campo, y la constante de proporcionalidad es esa misma mu sub 0, mu sub 0 sobre 4pi. Entonces miren que acá no es nada distinto a lo que vimos aquí arriba cuando consideramos una carga que se estaba moviendo. Es exactamente el mismo tipo de expresión. Una constante de proporcionalidad, en este caso era la carga. Acá teníamos la velocidad en producto cruz con R sobre R cuadrado. Y acá lo que estamos diciendo es, ya no estamos considerando la carga, sino que estamos considerando la corriente que se está moviendo a través del conductor. Entonces, en el primer caso teníamos una carga cualquiera, una carga que se podía mover en el espacio. Y en este caso, estamos considerando la corriente por un conductor. ¿Está claro? ¿Hay alguna inquietud con respecto a eso? De cómo podemos generar esa
o determinar ese campo magnético que me está generando la corriente. Yo por ahora pues quedó claro. La corriente es como si estuviera en el plano, como en el plano del cuaderno, por decirlo así, pues es como si fuera vertical. Listo. Sí. Exacto. La corriente la estamos considerando en este momento como si el hilo conductor estuviera contenida solamente sobre el tablero. Y por eso es que el campo magnético acá lo estamos considerando como si estuviera justamente entrando. Si estuviéramos analizando un punto por aquí, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección iría el campo? Pues tengo que tomar aquí el radiovector apuntando hacia allá, el vector unitario, exacto, el vector unitario para este caso apuntaría hacia allá. Pero entonces ahora miren que si hago el producto cruz de I, o de DL más bien, porque DL es el vector que estoy considerando, cruz R, en esta orientación, en este caso, el campo magnético, pues, sería un campo magnético que está saliendo. Justamente, o consecuentemente con esto que discutimos acá. ¿Listo? Listo, Juan. Bien, esa permeabilidad, esa constante, mu sub 0, que dijimos es la permeabilidad, tiene un valor que es bastante fácil de recordar. Es 4pi por 10 a la menos 7. Y miren que estamos dividiendo justamente sobre 4pi cuando estamos multiplicando acá. ¿Sí? Entonces, mu sub 0 sobre 4pi, entonces realmente se nos está cancelando el 4pi. Solamente nos quedaría 10 a la menos 7. Y las unidades de eso son unidades de Tesla por metro sobre amperio. O en unidades del sistema internacional, o sea, si son unidades del sistema internacional, pero si lo queremos expresar, digamos, en las unidades bases del sistema internacional, esas unidades bases son kilogramos por metro sobre amperio cuadrado, segundo cuadrado. Y en ocasiones también se puede expresar en términos de Henry por metro. Entonces, cualquiera de estas tres formas de expresar mu sub 0, pues estaría correcta. Listo. Bien. ¿Alguna inquietud hasta allí? No, Juan, pues yo no. ¿Los demás compañeros tienen claridad o tienen alguna inquietud? Bueno, entonces simplemente la constante que está al inicio de la ecuación simplemente es 10 a la menos 7 y ya. El 10 a la menos 7. Okay. Listo, gracias. Solo que por razones históricas se utiliza poner allí el mu sub 0 sobre 4pi. Digamos, para conservar esa paridad o esa simetría que ocurre cuando estamos considerando también el caso eléctrico. Que mira que en el caso eléctrico nosotros siempre hemos puesto la constante de Coulomb, pero esa constante de Coulomb de por sí era 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces miren que 1 sobre 4pi epsilon 0, que esto era lo que habíamos llamado la constante de Coulomb, para el caso eléctrico, y miren que acá tenemos más o menos la misma estructura, tenemos mu sub 0 sobre 4pi, entonces 4pi, 4pi, permitividad eléctrica del vacío, permeabilidad magnética del vacío, pues mantiene una cierta similitud, ¿listo? Bien. Si nosotros queremos conocer entonces el campo magnético que le está generando un hilo de corriente, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Partiendo de esta fórmula, lo que tengo que hacer es justamente integrar sobre la trayectoria en la que vaya la corriente para poder determinar el campo magnético total.
Entonces, bajo esa premisa, si yo acá tengo este hilo de corriente, ¿sí? Aquí lo voy a hacer simplemente recto. Pero yo quiero conocer, por ejemplo, que la corriente va desplazándose en esta dirección. Entonces, lo que tengo que hacer, si yo quiero conocer el campo magnético de este punto que tenemos por aquí, en este punto P, entonces es justamente hacer para cada uno de estos diferenciales de desplazamiento, hacer esta característica o esta distancia, considerar el vector unitario R. Miren que si esto está a una distancia R del hilo, entonces yo puedo determinar el campo magnético o cuánto es el campo magnético. En este caso el campo magnético sería un campo magnético que vaya saliendo. Si yo hago la expresión de la integral, en este caso mi sub 0 sobre 4pi, lo puedo sacar de la integral, y acá me queda la integral sobre el alambre, sobre el conductor. ¿De quién? De la corriente de L cruz el vector unitario sobre R al cuadrado. Perdón, no es este R, es el otro R. Este R pequeñito. ¿Listo? Simplemente entonces hago ese cálculo. Entonces uno puede determinar, por ejemplo, para un hilo de corriente de una cierta longitud, cuánto sería justamente el campo magnético. ¿Hacemos ese ejercicio o ustedes lo resuelven? Una pregunta, ¿por qué la corriente está dentro de la integral? También no puede salir. Si fuera una corriente que fuera continua, sí. O sea, que no estuviera cambiando en el tiempo, se puede sacar. Solo que la dejé dentro de la integral porque podría estar cambiando en el tiempo. Pero para que estuviera dentro no tendría que ser que cambie a lo largo de la longitud del cable, ya que es un DL. Sí, tiene razón. Sí, tendría que estar cambiando la longitud del cable. Listo, gracias. Bien. Bueno, entonces, pues justamente podríamos resolver entonces bueno, el problema de resolver este ejercicio pues no es tan largo, entonces podríamos considerar lo siguiente. Miren que si tenemos esta situación, yo puedo tomar entonces básicamente estos puntos extremos de ese hilo conductor. Digamos, este y este punto extremo. ¿Por qué puede ser que tengamos el hilo conductor en esa forma? Puede ser que, por ejemplo, ese hilo conductor tenía una forma en espira, que justamente queremos analizar es qué pasa con ese tramo por donde está circulando la corriente, ¿sí? Por eso no estamos considerándolo pues, más largo. Pues, digamos, ponemos esto aquí, simplemente para que no se nos llene esto de línea. Entonces acá miren que podríamos definir un ángulo θ1 y podríamos acá definir un segundo ángulo θ2. ¿Por qué lo definimos de esa manera? Porque esencialmente yo podría decir mi diferencial, que lo borré, θ1, mi diferencial de desplazamiento, que ahora lo voy a mover para acá, para que no me quede justamente montado sobre donde tengo el ángulo θ. Ese diferencial de desplazamiento con su vector unitario, apuntando hacia allá, considerándome esta condición, me puede estar generando un ángulo θ. Entonces la integral del alambre la puedo definir como una integral en términos de θ, variando θ desde θ1, o sea, para esta posición del extremo izquierdo, hasta que llegue al ángulo θ2. ¿Sí? Porque recuerden que tenemos que considerar el ángulo que me está formando la corriente, que en este caso es no la corriente, el vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento, que estamos considerando la corriente que va hacia allá. Entonces el vector de desplazamiento me forma ángulos que van desde el ángulo θ1 hasta el ángulo
θ2. ¿Listo? Justamente en esta posición, aquí podríamos definir el origen, digamos el origen de coordenadas de este eje, digamos el origen 0. Entonces acá tendríamos una distancia, vamos a desplazar este término justo hacia abajo, y acá tendríamos una distancia X. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que considerar? Miren que bajo esta condición, si decimos esto es R, tenemos esta R de acá, la distancia R la puedo relacionar con el ángulo θ y la puedo relacionar con este cateto R mayúscula y con este cateto X. ¿Sí? Entonces yo puedo decir R minúscula es ¿quién? Es la raíz de R cuadrado más X al cuadrado. También podemos relacionar el ángulo θ con esa misma geometría que tenemos allí. Podemos decir que, por ejemplo, el seno del ángulo θ no es otra cosa que ¿quién? Que R, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso es R, pero ya sabemos que R pequeñito es raíz de R grande cuadrado más X al cuadrado. Listo. Y bajo estas condiciones, pues miren que entonces, si nosotros tomamos este diferencial de desplazamiento dl, ese diferencial de desplazamiento va a ser exactamente igual a un dx, en producto cruz con el vector unitario r. Esto no es otra cosa que ¿quién? Que dx por la magnitud del vector unitario, que en este caso es 1, por el seno del ángulo θ. Y entonces en esta expresión que teníamos por acá, todos esos términos se me van a convertir, o los puedo expresar como campo magnético en el punto, en ese caso en el punto P, que es donde estamos haciendo el análisis, será igual a ¿quién? Será igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral, digámoslo así expresada por ahora, de I, que es la corriente, en este caso por el seno de θ, sobre la distancia r al cuadrado de x. Listo. Reemplazando esos parámetros, los que ya conocíamos, el seno de θ, esos que teníamos acá, el seno de θ y esta r que tenemos por aquí, entonces miren que esa expresión del campo magnético, o más bien la magnitud del campo magnético, pongámoslo así de una vez, en magnitud, considerando que sabemos que por regla de la mano derecha ese campo magnético va a salir justamente de la hojita del tablero en esta posición del punto P. Entonces la magnitud de P, el campo magnético en P, va a ser mu sub 0 sobre 4pi, y aquí tenemos entonces la integral, estaríamos integrando I R sobre X a la 2 más R a la 2, y acá tendríamos dx, considerando entonces que esto me quedaría raíz de X a la 2 más R a la 2 al cuadrado. Entonces miren que me quedaría una expresión a la 3 medios. Considerando ¿quién? En este caso, por ejemplo, no hemos hecho o no hemos considerado no he hecho el cambio para expresar el ángulo en términos de la posición X. ¿Sí? Pero miren que si tuviéramos un hilo de longitud finita, los límites estarían dados ¿por quién? Estarían dados justamente por la distancia que tenemos aquí con respecto al ángulo θ1 y la distancia que tendríamos aquí con respecto al ángulo θ2. O si este hilo fuera infinitamente largo, entonces también tendríamos la posibilidad de analizar el caso del campo magnético y decir que el campo magnético, por ejemplo, lo podríamos expresar como 2 veces, digamos, el
el término desde 0 hasta infinito, o desde 0 hasta el ángulo, sí, si estuviéramos considerando el de x, podríamos decir desde 0 hasta el infinito y multiplicar por 2, y ese sería el mismo efecto que tendría la otra mitad del hilo conductor. Listo. Vamos a expresarlo aquí considerando los límites, en este caso la posición de x asociada o cuando θ vale θ1 y la posición de x cuando θ vale θ2. ¿Sí? Así me quedaría en términos completos. Sería reemplazar entonces los valores de la posición y resolver el ejercicio, digamos, en esta condición. Pero si el hilo fuera infinito, entonces esas posiciones, x en θ1 y x en θ2 serían desde menos infinito hasta infinito, que sería lo mismo, pp, sería mu sub 0 sobre 4pi, aquí pongamos el 2, y acá cambiamos los límites desde 0 hasta el infinito, y entonces ahora me quedaría r, aquí me falta la corriente que me queda por aquí, la corriente la estoy considerando como si fuera una corriente uniforme, acá me quedaría x a la 2 más r a la 2 a la 3 medios, y acá el de x, considerando esos límites de esa integral de esa manera. ¿Listo? Cuando resolvemos esa integral nos queda de este tipo, nos queda mu sub 0 y sobre 2pi, cancelo ese 2 de arriba con 2 que tengo en el 4, me queda 1 sobre r, evaluada entre x y x al cuadrado más r al cuadrado. ¿Listo? Y cuando evaluamos los límites, bueno, entre los límites creo que acá tengo algo que me está faltando. Juan, ¿Sí? esos límites no podrían ser desde menos 180 hasta 180, porque desde muy lejos se vería como si estuviera en un plano. Desde menos, en este caso, ¿cómo sería? Desde menos 180 hasta 180, ¿no? Porque te estarías considerando que cuando estás muy lejos, este θ valdría 0. O sea, si estás considerando los ángulos θ, ¿o cuáles ángulos estás considerando? O menos 180 hasta 180 estamos considerando como si fuera ¿qué? No, sí, Juan, esos ángulos. Ah, ok, entonces mira que si esto estuviera en el infinito, este ángulo tendría 0. Ah, sí, sí. Mientras que este otro ángulo de acá tendría 180. Entonces los límites serían 0 hasta pi. Si consideráramos únicamente el diferencial de θ. Pero mira que lo terminamos resolviendo todo en términos del diferencial de x. O sea, como si fueran diferenciales de distancia. Llegarías exactamente hasta la misma expresión. Y en este caso, bueno, entonces al evaluar los límites entre 0 e infinito, el campo magnético en ese punto P tendría una magnitud que sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Esa sería esa expresión a la que se llegaría. Entonces, ese es el campo magnético a una distancia R. Debido a un hilo infinito de carga. Perdón, a un hilo infinito de corriente. Juan, esto me debe dar teslas o las unidades que vimos ahorita. Esto nos debería dar teslas, ¿sí? Porque mira que estamos hablando del campo magnético, magnitud del campo magnético. Entonces mira que si, por ejemplo, consideramos las unidades que vimos ahorita para mu sub 0, estas son las unidades de mu sub 0, teslas, metros sobre amperio.
Entonces mira que uno puede hacer aquí el análisis. Tesla, metro sobre amperio, para mi subcero. Amperio para la corriente. Y abajo me quedarían metros, que es de la distancia. Entonces justamente se me cancelan metros con metros, amperios con amperios, y llegamos a Tesla. ¿Sí? Ok.